Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, martes 1 de abril, vamos a mostrar un ejemplo de gobierno de grandes volúmenes de datos, preparando el conjunto de datos para utilizar enseguida herramientas de inteligencia artificial para determinar la estructura de los documentos. Pero antes de aplicar técnicas de inteligencia artificial, vamos a mostrar cómo recibir un zip que tiene una treintena de archivos de tipo PDF, Excel, JXLS, XLSX, archivos gráficos, de audio. Y en este contexto vamos a mostrar un ejemplo de un conjunto de datos de negocios reales, del proceso del INE, que vamos a mostrar los datos de los diferentes aspirantes, candidatos a la elección. Entonces aquí vamos a usar el sitio INE, que es el sistema Conóceles para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y aquí tenemos un gran número de documentos y elementos interesantes que, por ejemplo, aquí tenemos en el sitio elementos de ministros y ministras y ministros, y nos ofrecen el Excel para descargarlo, como aquí lo estamos viendo. También podemos descargar las magistradas, del Tribunal Electoral, del Tribunal de la Federación, magistradas de circuito, juezas de distrito, todos los documentos de posibilidades de información. También tenemos en los sitios elementos del Poder Ejecutivo, que tenemos elementos para poder mostrar la información relevante. Por ejemplo, aquí tenemos lista complementaria, mucha información que es de gran relevancia para la eh, elección y otros elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estuvimos obteniendo un conjunto de documentos y lo guardamos en un zip que pesa casi 20 megas. Aquí está el zip, es una muestra de datos de la elección del Poder Judicial. Ese zip lo generamos, vamos a descomprimir el zip, aquí tenemos, y tenemos, aquí está la muestra. Son, le pusimos nombres genéricos, aspirante 22, para CB1, CB2, listas de información. También tenemos mm, temarios, PDF, tenemos Exceles, tenemos imágenes, ¿sí? Y tenemos un poco de todo, ¿sí? Entonces, son un número de archivos, y eso es lo que vamos a recibir en un zip. Entonces, vamos a tener esta información, y aquí en esta página tenemos entonces aquí ya tenemos el zip. Este zip lo vamos a recibir, y con nuestro cuaderno vamos a indicarle cómo se llama el directorio. Corpus muestra elecciones Poder Judicial. El zip se llama muestra elecciones Poder Judicial 2025.zip, y lo recibimos y lo descomprimimos. Aquí vemos el tamaño que tiene, de 19 megas, ¿sí? Que está en nuestro directorio user gg saxa document, etcétera. Y aquí lo recibimos, lo descomprimimos, y vamos a mostrar el resultado. Entonces aquí
Ya recibimos el archivo, lo descomprimimos y aquí nos está indicando que recibió dos directorios, aunque nosotros le habíamos dicho uno. ¿Por qué resulta esto? Ah, pues porque dentro de la Mac se generan directorios ocultos, guión bajo Mac OS, como lo estoy mostrando, y ahí se ponen los respaldos que hace. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en el zip, en el directorio venían varios archivos, punto, csv5, nota, consulta, etcétera, y son respaldos que hizo cuando estuvimos usando el directorio. Pero esto se recibe dentro del conjunto de datos que se descomprimen. Entonces, hacemos una lectura, pero tenemos que evitar analizar estos que son respaldos. Esto lo hace perfectamente el sistema. Tenemos la lista de los elementos que quitamos, que aquí pusimos un conjunto como aquí lo pusimos, un conjunto de caracteres que si el archivo tiene esos caracteres, no se procesan, etcétera. Aquí está. Entonces, eso no los procesamos y dentro de nuestro programa analizamos el conjunto de datos, que en este caso eran una treintena, y ya después que analizamos uno por uno, sacamos los metadatos, el nombre del archivo, la extensión, el tipo de archivo o el tipo de datos MIME. Por ejemplo, aquí nos dice que este es un application PDF. Después tenemos otros, por ejemplo, que es un archivo de tipo imagen PNG, que también nosotros que nos dicen que son archivos, por ejemplo, este que es un Excel XLSX, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos vamos analizando, aquí tenemos todos los archivos. Después de que hacemos eso, generamos unas bóvedas utilizando herramientas de Parquet, y aquí tenemos la estructura, aquí están los archivos que generamos dentro del modelo, que son tres archivos que tienen los metadatos, tienen el binario y son archivos Parquet. Después estos archivos Parquet los analizamos con herramientas como Milbus y como DuckDB, con PeerArrow, etcétera. Y hacemos ya una bóveda que vamos a utilizar en el siguiente programa, pero aquí ya usamos Cibes para hacer, por ejemplo, queries y hacemos estructuras para analizar los metadatos, y dentro de esto también podemos usar una base de datos en RAM como el DuckDB. En este caso son 30 archivos, es un conjunto de metadatos pequeño, pero esta aplicación, este código puede funcionar no para 30 sino para 30.000 o más. En esta estructura guardamos los metadatos de los archivos, y también hacemos análisis de frecuencia. Por ejemplo, aquí estamos analizando por la extensión, nos dice que tenemos 20 PDFs, 6 XLSX, 3 PNG, 1 XLS, y también tenemos otra cosa muy interesante, los tamaños en bytes de los archivos. Y aquí me está diciendo que hay dos archivos que tienen un tamaño de 150, 180, 815, y dos que tienen un tamaño de 3389. Si comparamos esto también con el MD5, y nos está diciendo que hay dos que tienen el mismo MD5 y otros que tienen otro MD5 igual 2. Cuando un archivo tiene la talla y el MD5 igual, pues eso quiere decir que generalmente son idénticos los archivos. Entonces me está diciendo que tengo dos archivos repetidos. O sea, que hay cuatro archivos de los cuales solamente son dos diferentes. Y con las herramientas que tenemos, y yo usando esta herramienta
que es de uso sencillo, y le digo que me diga, por ejemplo, los archivos que tienen un tamaño de 155, 815, me está diciendo, usando IBIS, eh, que el archivo llamado SNJ lista temarios, SCJN, que es la Suprema Corte de Justicia, temarios 2, son idénticos, porque tienen el mismo tamaño de archivo y mismo MD5. Esto seguramente fue un error que cometí cuando lo estuve guardando, pero esta estructura me permite analizar a detalle los metadatos de los archivos. Y así después, pues con esta estructura, podemos después mostrar archivos. Por ejemplo, aquí vamos a mostrar algunos archivos, por ejemplo, algunos PDF. Por ejemplo, aquí tengo la lista de todos los archivos, los 30. Por ejemplo, el archivo 0 es el CB4, el 1 CB5, y si yo le digo, muéstrenme el archivo de la lista, el número 5, pues aquí me lo muestra, y determinando el tipo de datos que tiene, pues ya le puedo decir que este es un Excel, que aquí está el Excel, que se llama INE Candidato Selección Judicial, y me dice que tiene un total de 3.414 registros con 22 campos, y aquí vemos los 3.400, mostramos solamente 10. Esta es la base de datos completa de los aspirantes. Después tengo otro, por ejemplo, aquí es otro, el archivo número 6 de la lista, pues es un PDF de un currículum vitae, un CV. Aquí tengo otra que es otro Excel, y así otro PDF, que es un temarios para magistrados de la Consejo de la Judicatura Federal, de las partes de que se hicieron pruebas para los concursantes. Y de esta forma tenemos entonces eh, estructuras que tienen los 30 archivos que vamos a utilizar en la siguiente cápsula para sacar, por ejemplo, los Exceles, para sacar los PDF generados, escaneados, y sacar después la información para hacer los servicios. Obviamente todo esto bajo una metodología de generación de aplicaciones que denominamos CRISP, que no vamos a detallar, pero es una tecnología de las más utilizadas actualmente en el desarrollo de aplicaciones. Y esto es todo por esta cápsula, que es una cápsula que permite recibir un zip y gobernar los datos para sacar los metadatos y preparar estructuras para un uso exhaustivo con las bibliotecas de inteligencia artificial. Esto es todo por hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas